ratito con nuestro amigo el doctor Abdiel Cruz. Sí. Porque Mora trae el tema acerca de pues lo complicado que es para mucha gente, muchísima gente en el país, que tiene un familiar con una situación de salud mental bien complicada y que no pueden, o sea, no encuentran ayuda y cuando los llevan al hospital psiquiátrico los atienden unos cuantos días, unas cuantas semanas y luego salen y se torna la situación hasta peligrosa para la vida de la familia y de la comunidad. Así mismo, y mientras discutíamos el tema, nos preparamos para abrir las líneas telefónicas. Recibo un mensaje de esta persona que dice: estoy escuchando el tema y tengo un familiar exactamente igual y no conseguimos ningún tipo de ayuda. Nos está explicando lo de que explicó Magdiel de forenses en Río Piedra. Eso pertenece a AMSCA, es más largo el tiempo, pero como es del gobierno y demás, también tiene sus limitaciones. El Zarzal es una casa limitada, dice, y más bien es para personas con problemas legales que los dejan allí permanentemente. O sea, tiene que tener un proceso legal. Dice que solamente son 30 días que los planes cubren. Incluso ellos llegaban a pagar más de $1,000 mensuales por ese familiar. Pero ¿quién paga eso? Porque el familiar está allí. Entre todos tienen que sacar esa cantidad de dinero y llega el momento en que el pote se termina. Esa sería la cosa. Abrimos las líneas en esta mañana. Nárranos las experiencias tuyas. Te estamos destapando algo que está ahí hace tiempo, pero que ningún medio lo toca. De verdad que a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que tiene que trabajar contra su vida amenazada constantemente, y son demasiados más casos de los que nosotros nos podemos imaginar. Yo quiero escuchar esas historias porque es lo único que nos crea conciencia para que hagamos algo. 787-993-9700, escuchamos a nuestra amiga Lorel Quiles, que está de vacaciones. Sí, así es. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Buen día. Cuéntanos. Dios le bendiga a toda mi gente allá en Nueva Vida. Amén. Quiero felicitarlos por este medio, por el trabajo que están haciendo, información para el pueblo. Pidiéndole a Dios que sigan echando para adelante en el nombre del Señor, trayendo una verdad que todo el mundo debe oír. Porque, como dijo alguien, si la verdad se calla, la mentira gritará. Y que yo los felicito en el nombre de Jesucristo, sigan para adelante y dándole buenos resultados al pueblo. Seguro. Dios les bendiga. Amén. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Definitivo. 787-993-9700. Si tu situación con tu familiar, ¿verdad? Por la salud mental de esta persona está bien grave, bien difícil, no encuentras ayuda y te ves hasta en peligro, cuéntanos, ¿verdad? La historia y qué gestiones has hecho, qué te han dicho, quién te ha ayudado, cómo ha sido la situación, ¿verdad? Y en efecto, si es así, sí, como estamos mencionando, como se dijo al principio, que no solamente son 30 días, los llevan a la calle, y qué va a hacer el familiar con eso. Usualmente el tiempo que testificó esta familia, ¿qué tiempo fluctúa desde que se lo llevan hasta que lo dan de alta? Si es que te compartieron. Decían que a veces estaba 10 días, 5 días. Lo más que estaba era 20 días. Es el término más largo. 20 días. Wow. Adelante, buen día. Saludos, buen día y bendiciones. Amén. Cuéntanos. Saludos, soy maestro de educación especial en X escuelas del departamento. Sí. En estos días, pues, nos toca trabajar lo que son los perfiles educativos individuales, los PEI, lo que se llaman los PEI, donde ahí, pues, escribimos todo el perfil del nene, evaluaciones, diagnósticos, terapia, todo lo demás. Y en mi caso hay unos nenes donde acá he tenido que decirle a mamá, pues, bueno, tengo un caso de una que tiene 3 nenes con autismo severo, a nivel de que uno se quita hasta la ropa en pleno salón, una situación agrede, una situación bien difícil. Le he dicho, mira, esto te lo estoy diciendo fuera de lo que es educación especial, fuera de lo que es maestro, te lo estoy diciendo como padre y como amigo. La verdad, vete. Brinca el charco, vete a Estados Unidos, que allá hay mucha más ayuda, porque ese es otro problema. Aquí hay unos fondos ya asignados para trabajar este tipo de comunidad, y por la burocracia y por las diferentes razones que todos conocemos, pues esos fondos no se desatan para suplir esas necesidades. Y siempre la indignación es que siempre ese fondo ha existido, siempre esos recursos, tanto económicos como de terapistas y demás, han estado ahí, pero pues el sistema se ha encargado de
manipular ciertas cosas para pues crear una situación donde pues mira, me hace falta más dinero porque mira la situación que tengo, pero cuando se le asigna el dinero no se provee el servicio, y entonces pues quienes pagan los platos rotos son los padres. Y mucho, lo que me he dado cuenta es que en muchos de estos casos está la madre sola. Sí. En la mayoría de los casos son mujeres divorciadas que trabajan, están solas cuidando a estos nenes con esas condiciones y demás, que es bien penoso. Gracias por tu llamada. Pero un paciente, o sea, un niño autista con un autismo severo, si es el término correcto, ¿es un paciente de salud mental? Desconozco ese detalle, de verdad. No, entiendo que no. No sé contestarte esa porque pregunta. hay diferentes tipos de autismo. Por eso sí, o sea, Sí, está el autismo que es que no pueden socializar, pero son súper brillantes y productivos y demás. Exactamente. Sí. Adelante, buen día. Buenos días, ¿es conmigo? Sí, Sí, es contigo. Bendecido todo. Amén. ¿Qué tal? Muy bien. gracias. Yo llamo, se me hace un poquito difícil, me disculpan, porque esto levanta en mí una serie de emociones y de recuerdos que en muchos son tristes. Pero yo vengo de una familia de grande, 6 varones, una niña y mis papás, ¿verdad? Producto de un matrimonio que nunca fue divorciado, fue un matrimonio muy bonito. Y nos ocurrió con un hermano y estuvimos por más de 15, 17 años viviendo una situación similar a la que la persona que llamó en un principio trajo el problema. Digo, o fuiste tú, Moraima, Sí. quien comentó. Para hacerles el cuento muy largo, corto, poquito, el resultado en el caso de mi hermano, se atendieron se consideraron varias cosas, ¿verdad? Bien importantes, se tienen que traer varias consideraciones. Y es lo espiritual y es lo médico, ¿verdad? Lo físico. En el caso de él no estaba segregando unos aminoácidos que eran bien importantes para él tener el balance, ¿verdad? Lo diagnosticaron esquizofrenia en un principio, luego muchos años después pues se habló de una bipolaridad. En aquel entonces la bipolaridad no era conocida, tampoco estaba el Panamericano, ni había una serie de ayudas que hay hoy. En aquel momento era la Julia, ¿verdad? Pero sí se descubrió, mi hermano de mucho tiempo, estar en pastillas y en medicamentos. Lo que ocurría con esto era que estas personas con estas condiciones tienen una inteligencia tremenda. Y él estudiaba mucho también, se metía en la universidad a estudiar, en la biblioteca, y buscaba los efectos secundarios de aquellos medicamentos que se les estaba dando. Y entonces una vez que él estaba bien, que lo estabilizaban, pues él regresaba a decir que no los necesitaba y no se los quería tomar. Wow. Y una vez que no se los quería tomar, regresaba a la misma condición y peor, Original. ¿verdad? Wow. Le pregunto, oyente, disculpe la interrupción. Finalmente cayó en manos de un psiquiatra que nos ayudó muchísimo, y en aquel entonces me comprometo con ustedes a investigar un poquito más allá de qué medicamento era ese, pero fue uno líquido inyectado. Y esta inyección que mi papá se la compraba, que en aquel momento costaba alrededor de $200, en este momento no tengo idea, lo puso a él, lo estabilizó a tal punto que él pudo regresar a trabajar y estar 2 y 3 meses perfectamente bien. A los 2 o 3 meses regresaba esta persona, que pudimos hacer contacto, ¿verdad? Un médico, un enfermero de la Julia en ese momento, fuerte, grande, que bregaba con estas cosas, y le dijo a mi papá: mira, yo te inyecto al muchacho, ¿verdad? Y tú me pagas. Y entonces él iba a casa e inyectaba a mi hermano. Wow. Y mi hermano, ante ese monstruo que entraba por la puerta, bendito, jocosamente hablando, bien cariñoso él, pues se dejaba inyectar, y entonces mi hermano podía socializar y andar como era posible, era prudente. Él tenía periodos de violencia. Una cosa que les quiero decir es que esto destruye la familia grandemente. El enemigo utiliza este tipo destruye la familia, enferma a la familia, claro, entristece la familia. Y el que está viviendo con una persona así, con una situación similar, es digno de que le busquen ayuda, porque familias grandes, preciosas, se han destruido por esta situación.
Y yo siempre le digo a mi esposo, en este país hay una situación de salud mental seria, que yo no sé cómo no ha habido un gobernador que se trepe y que diga, voy a atender esta situación. Eso es así. Gracias por amiga, testificarnos, ¿verdad? Tremendo. Ella dice que fue muchos años que estuvo así el hermano. Me quedé, no me dejó preguntarle si él se ponía violento y los amenazaba. Sí, esa parte. Para mí esa pregunta era importante. Sí, yo creo que pero de todas maneras, gracias, oyente. Yo creo que es el problema de cantidad de familias, precisamente la violencia de estos pacientes. Que pasa mucho. Sí, aquí hay una persona en WhatsApp escribiendo que no solamente son violentos con las personas, sino con los animales también, que algunos hacen daño a los animales. Eso es fuerte, yo nunca había escuchado algo así. Mira, no pocas veces, cuando yo estoy bajando, y cantidad de gente que me escucha tiene que haberlo visto, cuando yo voy bajando la panorámica, ¿verdad? Hacia Calley, encuentro de madrugada un hombre de unos 60 y tantos años tal vez, desnudo, que se ve que tiene problemas en su facultad, solito caminando desnudo, y a veces con algunos trapos, ¿no? Cualquier carro lo puede arrollar o yo no sé, pasarle cualquier cosa. Y es que tú desconoces si es violento o no. Y tú desconoces si es violento y me imagino que es que se le escapa a la familia. Sí, la familia está durmiendo y no tiene idea y debe ser bien difícil, bien complicado. Seguro que sí. Adelante, buen día. Adelante, buen día. Hola, buen día. Hello. Sí, adelante. Baja el radio, por favor, baja el radio. Ajá, sí. Un momento, por favor. Ajá, sí. A ver, le escuchamos, sí. Sí, mira, buenos días, Dios me les bendiga. Amén. Ese tema que están ustedes tratando, eso es, como decimos en el campo, hay mucha tela para cortar. Porque nosotros pasamos por esa situación, tuvimos hace 30 años bregando con una persona y decirle que encima de Ay Bonito hay otro hospital psiquiátrico, pero allí no me sirve, perdónenme que se lo diga, pero no sirve. Allí la persona la llevamos y a los 7 días nos llamaron y la persona salió peor de lo que entró. No había forma de estabilizarla. Y eso es una situación terrible, y para hacerle cuento largo, corto, sigan con ese tema que es mucha la situación de salud mental que hay aquí en Puerto Rico y pues, tenemos esa situación. La persona que llamó, que dijo que usted le preguntó que si la persona, el familiar podía encerrar a la persona y darle sus medicamentos. Nosotros no pudimos porque le dijeron a mi esposo que si lo hacía, él iba preso porque le estaba violando los derechos a esa persona de salud mental. A ellos no se le puede violar los derechos. No, para nada. Decidió pues ir al tribunal y pues hacer una solicitud y ahora mismo está ella en un hogar. La vamos a ver de vez en cuando, pero no es posible porque llegamos allá y eso ella está a veces, como dice acá el campo, que venía y no hay forma de atenderla. Entonces mi esposo pues estaba afectando y decidimos pues alejarnos un poquito, pero el tema está nítido. O sea que se ponía agresiva. Que Dios me los bendiga. Amén. Se ponía agresiva y él decidió, ¿verdad? Porque le hacía daño. Le hacía daño. Seguir de esa manera. Le hacía mucho daño. O sea, casi que no se puede encerrar. No. Yo no puedo tomar mi familiar con problemas de salud mental severo, que está agresivo, que amenaza. No lo puedo encerrar. No lo puedes encerrar porque ese paciente tiene sus derechos también. Incluye el que no hagas eso, el que no lo encierres en tu casa o en un cuarto, como tú dijiste, ¿verdad? Pusiste el ejemplo, que no se puede hacer. Aunque esté en riesgo tu vida y la vida de los demás. Y la vida de los demás. Entonces, ¿qué alternativa hay? Por eso el Estado tiene una obligación con sus ciudadanos de proveer sistemas para resolver esto. Por eso me comprometo otra vez con el doctor Abdiel Cruz y ustedes como oyentes de Nueva Vida en preparar ese panel para que abordemos este tema que sin duda es un gran problema que tiene el país y que me atrevo a decir ya decenas y decenas de familias lo están viviendo ahora mismo. Sí, aquí escribe otra persona y dice, mi familia y yo vivimos tiempos bien difíciles con mi papá, era bipolar, esquizofrénico. Fíjate, más o menos los mismos diagnósticos y lo que dicen es cierto, a los 30 días los dan de alta por el plan médico. A los 30 días. Inclusive mi papá le quitó la vida a alguien, llegó a quitarle la vida a alguien. Sí, por su condición de salud mental. Con esta condición en la calle. Llegó a quitar la vida, Un abrazo solidario a todo el que está escribiendo. Dándole un pequeño twist al tema para cerrar, me gustaría hacer este comentario porque acaba de salir en la prensa que el Departamento de Educación acaba de revelar los números oficiales
de los niños que fracasaron este año escolar. Acaba de salir ahora mismo y me pregunto cuántos de ellos tendrán una situación de salud mental. 24,000 estudiantes oficialmente no pasan de grado, ¿ok? 24,000. Y de esos 24,000, 13,000 no aprobó ninguna materia. Wow. ¿Qué? Ni una sola. Wow. ¿Ok? Entonces, dígame usted si eso será parte del problema de salud mental. ¿Y qué nos está diciendo el gobierno y la secretaria de salud de educación que venía? ¿Ideología de género en las escuelas o sí o sí? Sí o sí. O sea, fíjate por qué dirección van y cuáles son las necesidades reales de nuestro estudiantado. Las prioridades. Es una locura, literalmente. Es una cosa que no tiene encaje con otra, no tiene no hay fase. Estas son las necesidades de que tenemos prácticamente, oficialmente 24,000 estudiantes. Y la ideología de género es la prioridad. Es la prioridad número uno. Qué absurdo. Para que ustedes, el pueblo que escuchan esta emisora, se den cuenta de por dónde andan las cosas y que el único que puede traer esperanza, o sea, desde el punto de vista espiritual, por supuesto el Señor, pero es los cristianos que puedan plantear una cosa diferente. Sí. Familias sufriendo. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Familias enteras sufriendo, en riesgo sus vidas. Dos grandes problemas, el que acabamos de discutir de la salud mental, más el de la educación, con ese comentario que tú haces ahora de lo que acaba de salir. Que 24,000 estudiantes, óyeme, es un pueblo entero. Que sí. Totalmente, hermano. O sea, la nueva generación, nosotros estamos ya tú sabes, nos quedan unos añitos todavía, pero esta es la generación que nos va a sustituir. Eso es una pena grande, una pena. Nueva Vida 97.7.